Legal, FS Jurídico, celular y WhatsApp 301-488-2560. Felipe Sandoval, abogado. Ya estamos de regreso. Salud al día. 9:24 y en nuestra sesión Salud al Día tenemos con nosotros al doctor Walmart Síquez Molina, director científico de Naturus para Colombia. Él es médico, especialista en administración en salud y seguridad social, más riesgos laborales. Tiene una importante experiencia en este campo. Y lo hemos invitado porque precisamente hay esta innovación científica para la salud, como es el mecanismo, un dispositivo para heridas. Vamos a dejar que sea el mismo doctor Walmart quien nos explique de qué se trata. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Yomaira. Buenos días también a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Darle también las gracias a Dios inicialmente por permitirnos estar aquí en buenas condiciones. Así es. Y estar compartiendo esta información tan valiosa. Te cuento un poco. En la ciencia médica existe un desafío llamado heridas crónicas. Las heridas crónicas son heridas que demoran mucho tiempo en sanar y ofrecen muchas complicaciones que pueden incluso terminar en la muerte para el paciente. Son heridas que son bastante retadoras para los médicos y los profesionales en salud que las están tratando. También ofrecen dificultades para las EPS o los diferentes aseguradores del sector salud, los cuales incurren en muchísimos costos por el gasto que requieren estas patologías, estas heridas y las complicaciones. Y también a las personas que las padecen, porque son personas que ven truncada su vida cotidiana, sus ingresos económicos. Su calidad de vida. Y sí, su calidad de vida, exactamente. Una de las patologías más importantes que produce úlceras de riesgo es la diabetes. Los pies diabéticos son un reto para los médicos y pues son un riesgo para la vida del paciente. Hablando un poco de la problemática de las heridas crónicas a nivel mundial y en Colombia, el 8,5% de la población adulta a nivel mundial padece diabetes mellitus. Si consideramos que la población a nivel mundial son 7.700 millones de personas aproximadamente, estamos hablando que el 8,5% abarca una gran cantidad de personas. En Colombia, con un corte al 2021, alrededor 1.700.000 personas padecen diabetes. Imagínense. Un número importante. Alto, sí. Y de estas personas, entre un 25 a un 50% padecerán ulceración del pie diabético. Estas úlceras de pie diabético son importantísimas porque el 85% de todas las amputaciones está precedida por estas úlceras del pie diabético. Terrible, sí. Las úlceras pues empeoran la calidad de vida de las personas, y cuando se presentan estas amputaciones también aumentan las tasas de mortalidad. Para colocar un ejemplo en cifras, cuando hay una amputación en una persona, esta persona tiene un 40% de probabilidad de tener otra amputación en ese mismo miembro y el 30% de tener otra amputación en el miembro contralateral. Gravísimo. Entonces son escenarios importantes, como les venía comentando, tanto para las aseguradoras en el tema económico, en el tema operativo de la atención en salud, y tanto para los pacientes. Y bueno, también para nosotros los médicos, que tenemos un reto y un desafío, porque en ocasiones no tenemos muchas opciones para tratar a nuestros pacientes. Los costos de la salud son elevadísimos, y volviendo un poco al impacto económico, hay una cifra que ha tabulado en países en desarrollo de la pérdida de 2 millones de días laborables al año. Eso representa alrededor de 3 billones de dólares perdidos en ingresos que pues, no solo van para las empresas, sino son capitales que también llegan a los hogares con que las personas tienen por su, las incapacidades, su sustento ¿no? diario. Exactamente. Sí, en todo caso, fíjense ustedes que esto de las heridas realmente, pues hay mucha gente que la padece, y lo grave, lo que dicen, no hay como muchas opciones. Antes de continuar, me gustaría detenernos un poquito, doctor, en qué tipo de heridas es la que maneja, y en sí qué es el dispositivo, ¿verdad? Son dos preguntas,
porque pues hay una herida reciente que esto no es para el dispositivo, son heridas crónicas, usted decía. Sí, en las heridas hay dos tipos grandes, dos conjuntos grandes de heridas. Unas son las heridas agudas y las otras son las heridas crónicas. Las heridas agudas son ese tipo de heridas que no nos ofrecen complicación, son heridas que tienden a cerrar a las 3 semanas y inclusive aceptan el cierre por la sutura, es decir, la cosemos con algo de sutura quirúrgica, afrontamos los bordes y van a tener una buena respuesta y van a cerrar. Las heridas que demoran más de 3 semanas y que comienzan a ofrecer complicaciones y las características de sus tejidos y la vitalidad de ellos no nos brindan la posibilidad a los médicos de afrontar los bordes con sutura, y son heridas pues, que tienen una causa también de base como la diabetes en algunos casos o las insuficiencias venosas y hay otras patologías que pueden estar de base que las hacen que tengan un tránsito crónico. Son esas heridas en las cuales Natrox tiene un campo de acción importante. Ya, sí, vemos entonces que no es la herida reciente. ¿Cómo es el dispositivo que ustedes precisamente están ofreciendo? Porque es importante que aquellas personas, sobre todo los pacientes, porque yo sé que acá Natrox está haciendo una labor con los médicos y las EPS, pero que la gente sepa que existe esa posibilidad para que pueda pedir, la verdad, solicitarlo. Sí. De que existe. Bueno, Mayra, actualmente existen varias herramientas que nos ayudan a los médicos a enfrentar las heridas crónicas. Natrox es una opción innovadora con rápidos y óptimos resultados para todos. Es decir, para el paciente tienes otra nueva alternativa, 3 veces más probabilidades de curar, una rápida cicatrización. Para el médico tienes otra opción que brindarle a tu paciente, y para las aseguradoras los ahorros económicos en retratamientos, en complicaciones y en incapacidades. ¿Qué es Natrox? Natrox es un sistema de oxigenación transdérmica continua. Es un dispositivo fabricado en Europa, específicamente en el Reino Unido. Utiliza una tecnología patentada que por mecanismos electroquímicos toma el aire que está en el ambiente y retira de este aire que está en el ambiente nitrógeno, el argón y otros gases nobles, dejando el oxígeno humidificado y puro al 99,8%, y lo administra directo al lecho de la herida las 24 horas al día, los 7 días a la semana, de acuerdo a la prescripción que haga el médico del tratamiento. Una pregunta, entonces, este dispositivo, según lo que entendemos, ¿verdad?, es un sistema como de oxigenoterapia. Sí, y la otra pregunta sería, ¿es portátil? Y es decir, ¿cómo sería ese su aplicación? Sí. Natrox brinda oxígeno puro y humidificado directo al lecho de la herida. Aprovecho esta pregunta para comentarte que la tasa a la que se aplica es de 17 mililitros por hora, y esta tasa en la que Natrox aporta el oxígeno a la herida es la que ha mostrado los resultados benéficos de aportar oxígeno directo al lecho de la herida. En cuanto a lo que me preguntaba si es portátil, pues corresponde a un grupo de ventajas que tiene este dispositivo. La principal ventaja, como te comentaba, es su mecanismo de acción. Versus las otras herramientas que tenemos en el mercado, tener oxígeno directamente en el lecho de la herida optimiza todas las subtareas del proceso celular de sanación de las heridas. Entre otras ventajas que brinda el producto están esas: la movilidad. Es un producto pequeño, discreto, totalmente portátil, que le da la posibilidad al paciente de poder retornar a sus actividades cotidianas, inclusive a las laborales. Con el dispositivo colocado. Con el dispositivo colocado. Perfecto, eso es importante. Un dispositivo que te permite la movilidad, inclusive es totalmente silencioso y discreto para aquellas personas que quieren mantener en reserva su herida y quieren tener intimidad respecto a eso. En cuanto a otra de las ventajas está el alto margen de seguridad. El producto no tiene sustancias adicionales, no tiene productos nocivos tóxicos, no tiene tampoco efectos mecánicos importantes de los cuales debamos cuidarnos, que puede ocasionar alguna otra alteración o alguna otra injuria. Entonces tiene un alto margen de seguridad, por eso le brinda tranquilidad tanto al médico como al paciente de que el dispositivo no va a ocasionar una herida adicional o un daño adicional. Y otra de las ventajas es que Natrox cuenta con todas las certificaciones sanitarias, tanto nacionales como internacionales. Es decir, contamos con el certificado INVIMA a nivel nacional, y Natrox también cuenta con el certificado sanitario FDA,
que es el de el de la autoridad sanitaria en los Estados Unidos, y el certificado sanitario de la Comunidad Europea. Sí, es decir que está Mira, pues bien, respaldado seguro. internacionalmente, sí. Bueno, damos nuestro teléfono, aunque el doctor ha sido muy claro, pero a alguien si tiene alguna duda, 368-2200, 369-4525. Nos saludan desde Cali. Alexander Iglesias está atento a nuestra entrevista. Bueno, parece que ya tenemos una llamada. Doctor, yo sé que mucha gente se está preguntando, bueno, ¿y cómo conseguir este dispositivo? Hay que pues hacer algunas, perdón, los oyentes son lo primero y ya tenemos un oyente en línea. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud para este tema que estamos tratando? Buenos días, doctor y señora. Yo llamaba porque conozco un caso de una persona que tiene una herida en la cadera de más de 20 años. ¿Hay alguna esperanza, o así no me lo puede decir sin haberme visto, pero por lo menos hay esperanza para una persona que tiene una herida abierta hace más de 20 años en la cadera y el muslo? Gracias. Bueno, gracias al oyente por llamar. Sí, doctor, ¿qué le Bueno, responde? muchas gracias por su pregunta. En cuanto a las heridas crónicas, podemos conceptuar que cada herida es un caso aparte, cada herida es un mundo y debe evaluarse de forma independiente cada paciente con toda su problemática, si tiene alguna patología de base, y evaluar la herida propiamente dicha para ver qué etiología no está causando esta herida y poder tratarla así. Lo que les puedo comentar con respecto a la esperanza que hay, y específicamente con Natrox, es que como somos un mecanismo de acción totalmente diferente a los que existían en el mercado, brindamos 3 veces más probabilidades de curar y una opción diferente. Nosotros no nos vamos a la mejoría del lecho de la herida que hacen otras terapéuticas que están presentes en el mercado, como por ejemplo colocar algunas sustancias en el lecho de la herida o retirar el exudado que hay en la herida. Nosotros no nos remitimos a ese mecanismo de acción, sino nuestro mecanismo de acción es optimizar todos los subprocesos de la tarea que tiene el organismo de sanar la herida, de ese macro proceso. Entonces, todos esos subprocesos con el oxígeno que aporta Natrox se ven optimizados y nosotros podemos brindar una aceleración y un cierre a esa herida. Respecto a esos subprocesos, para ampliarles un poco más de eso, les puedo comentar, en el proceso de la cicatrización de las heridas tenemos varias tareas que el cuerpo hace. Una es luchar contra los microbios, entonces esa tarea antimicrobiana con el oxígeno se ve optimizada. También otro subproceso es producir matriz extracelular, es decir, producir colágeno o elastina para que nuevamente se regenere ese tejido. Con oxígeno esa subtarea también se ve optimizada. Entonces todas esas subtareas o subprocesos se ven optimizados con el oxígeno, y eso es lo que brinda la tasa de éxito que tiene Natrox en las diferentes heridas que trata. Yo, es decir, con respecto a que a veces existen como ciertos temores, ¿verdad? De pronto que surgen, ¿se podría decir que es un sistema que no es invasivo? Pues él está directo al lecho de la herida. Sí. El concepto de invasivo muchas veces se relaciona con cirugías que son Exacto, mayores. Sí. Estamos tratando pues heridas que de acuerdo a su grado van a estar afectando varias o algunas capas de la piel. En sí está en contacto directo con el organismo, con la piel. A veces en heridas que son profundas sí está en contacto con capas profundas de la piel, pero no se consideraría como tal invasivo al tal punto de que fuera una cirugía mayor. Sí, que exacto, a esto nos sí. referíamos, que había que someterse a un procedimiento de cirugía previo y No. esto para su instalación. No. Hay heridas importantes de gran magnitud que requieren algún tipo de debridamiento quirúrgico previo que el doctor hará en quirófano, y ese especialista pues posterior a eso coloca el oxígeno transdérmico continuo, ¿no? Natrox, y de allí en adelante continuará el proceso fuera de quirófano, inclusive en ambiente domiciliario, no estando en su casa. Me sirve esta pregunta para aportarte algo de nuestra compañía. Natrox
brinda un programa de pacientes, que es un programa de seguimiento y acompañamiento, en el cual estamos en contacto directo con el paciente, haciéndole seguimiento a cómo va su proceso y también en acompañamiento al médico que está siendo el titular del tratamiento, para ir brindándole todos los reportes que se van notando en la evaluación que va teniendo el paciente. Sí. Es decir, recordamos 368-2200, 369-4525. Y entonces, retomando esta pregunta, bueno, ¿cómo llegar una persona que en este momento nos esté escuchando, que tenga un familiar o ella misma con alguna de estas heridas crónicas, cómo hace para obtener este dispositivo? Porque no es que uno va y lo compra, no. A ver, ¿cómo es el proceso? Bueno, la forma de adquirir Natrox está en armonía con el funcionamiento del sistema de salud colombiano. Cabe aclarar que es un dispositivo que está incluido dentro del paquete básico de salud colombiano, entonces eso nos brinda la posibilidad de que las aseguradoras en salud cubran el costo del dispositivo y del tratamiento. Nosotros como tal estamos codificados en las diversas aseguradoras, en las EPS que existen en el país, con lo que solo bastaría que el médico se anime a prescribir el dispositivo y el tratamiento con oxígeno continuo transdérmico Natrox para poder instalar en el paciente el dispositivo y pueda obtener las ventajas de un cierre rápido y optimizado de su herida crónica. Es decir, el paciente, pues a su médico tratante en el momento que le trata la herida, le comenta y pues él decidirá si lo recomienda o no, ¿cierto? A través de la EPS. Nosotros estamos difundiendo entre el gremio médico ampliamente esta nueva tecnología que ya está en el mercado desde hace algún tiempo y que ha exhibido muy buenos resultados. De igual forma también los pacientes se pueden animar a comentarle a su médico que han escuchado sobre este tratamiento, e inclusive le pueden dar los datos de nuestra página web, donde pueden encontrar tanto médicos como pacientes como personal de la salud los casos de éxito que hemos tenido, los testimonios de las personas que han utilizado el producto y que se han visto beneficiados. En Colombia hemos documentado muchísimos casos de éxito de pacientes que han utilizado Natrox, sí. Generalmente cuando hay tecnologías que son importadas de otros países, los casos de éxitos que se ven en la página web o los que socializan son casos de otros países, de otras latitudes. Nosotros hemos documentado ya muchísimos casos de acá mismo de Colombia y se han tenido resultados positivos en heridas de diversa etiología: úlceras venosas, úlceras por presión, úlceras diabéticas, heridas quirúrgicas que se han infectado, en injertos, cirujanos plásticos que necesitan que ese injerto que colocan se integre favorablemente. También hemos tenido mucho éxito, y en nuestra página web pueden observar, pues por ejemplo, el video del testimonio de Ricardo, que es un paciente de 48 años con diabetes. Su actividad económica es la venta de frutas y verduras en el mercado. Él presentó una ulceración en el pie a causa de la diabetes, se trató oportunamente con Natrox y se obtuvo una cicatrización muy rápida, evitando las complicaciones que día a día vemos en estos casos, como lo son las amputaciones e inclusive la muerte. Sí, vamos a leer aquí dice el caso de paciente úlcera de pie diabético. Decía: yo iba a trabajar normal hasta que me salió la herida en un pie izquierdo, y ahora con el dispositivo dice que en el segundo mes ya pude trabajar y estoy feliz porque parece que no hubiera pasado nada. Total. Sí. Yomaira, hay que tener en cuenta algo, que el reto no es solo sanar la herida, sino sanarla rápidamente, porque cada día que pasa con una herida crónica que está abierta, que está expuesta al ambiente, a los microbios, que se está fibrosando, es una posibilidad menor que tenemos de cerrar esa herida y abrir las puertas a más complicaciones. Es decir, no solo es curar, sino curar rápidamente la herida. Y con Natrox podemos tener un cierre acelerado, un cierre muy rápido de las heridas, que nos va a evitar complicaciones como las amputaciones y, como les decía, inclusive las complicaciones tan graves que puedan llevar hasta la muerte del paciente. Sí, cuando uno piensa en heridas, pues piensa normalmente en corte o después de una cirugía que no sana, pero las quemaduras... Bueno, también en quemaduras también con Natrox se hace la optimización de todos estos subprocesos que les comentaba, y también tenemos un muy buen rendimiento en heridas como lo son este tipo por quemaduras y también por heridas por congelación.
y las heridas también, heridas quirúrgicas infectadas. En todo este tipo de heridas tenemos un amplio rango de acción optimizando estos subprocesos de los que les hablaba. Hay una pregunta y es que he escuchado, bueno, he tenido relación con estudiantes de que han tenido el proceso de cirugías que no sanan, entonces que les colocan una malla, que les vuelven a quitar las mallas, que vuelven a operar, otra vez los operan. Sobre todo he visto, sobre todo en el área del abdomen, he escuchado que hernias que quedan con las mallas esas famosas y vuelven y pasan años en ese proceso. Ahí también se podría utilizar esas que son, bueno, por cirugías, ¿no? Sí, claro, en heridas quirúrgicas complicadas por A o B motivo, por patologías de base que tenga el paciente o por alguna infección que esté allí persistente, la cicatrización o el cierre de esta herida se ve complicado. Y allí Natrox tiene un muy buen rendimiento porque, como les decía, nuestro mecanismo de acción es diferente a las otras herramientas que tenemos en el mercado. Nosotros no nos limitamos a mejorar el hecho de la herida, sino a optimizar todos los subprocesos dentro de ese macroproceso de sanación de la herida. Entonces, lo que les decía, tenemos con el oxígeno un aumento en la tasa de producción de colágeno, elastina y todos los elementos de la matriz extracelular, y también tenemos un aumento en la actividad antimicrobiana de los leucocitos. Entonces allí tenemos bastantes tareas optimizadas que nos ayudan a hacer el cierre de estas heridas que nos brindan complicaciones. Así es, bueno, nos saludan desde Lyon, Francia, Patricia Consuegra y su esposo Gustavo, quienes nos escuchan allá con otros barranquilleros. En Miami pues también nos está escuchando Lorena Restrepo, nos escriben al WhatsApp, y en Valledupar Alfonso León, también desde Cali, y Rafael Iglesias, son algunas de las personas que nos están escribiendo. Bueno, doctor, estamos hablando de heridas crónicas que tienen mucho tiempo de no sanar, pero yo quisiera, teniéndolo usted como un especialista en este campo, que diera algunos consejos para heridas que se presentan en el hogar, porque la gente a veces comete muchas cosas, muchos errores. Por ejemplo, desechan café, pasta dental, que no es exactamente el campo de Natrox, pero algunas sugerencias para el manejo de estas heridas. Bueno, sí, aunque Natrox no es un dispositivo para heridas agudas, pues nuestro campo es más en heridas crónicas, sí, de difícil manejo y de larga data. También nos sirve para tratar heridas que son agudas, pero que están en pacientes con riesgo de complicación. Es decir, no es lo mismo una cortada simple en una persona normal que esa simple cortada en una persona que padece diabetes. Entonces, para esos casos de esta persona que padece diabetes y que la herida puede comenzar a tener un tránsito tórpido, debemos utilizar mecanismos mucho más avanzados y más óptimos como lo es Natrox. Entonces, aunque no es como el fuerte las heridas agudas, en heridas agudas, pero de personas que tengan complicaciones o patologías de base como la diabetes, es mejor utilizar un mejor dispositivo, más rápido y más eficiente que nos ahorre esas complicaciones. En cuanto a las costumbres que tienen las personas de aplicarse café, panela, crema dental y al fin otras prácticas que pueden resultar nocivas, la recomendación de base es acudir a un centro hospitalario donde un médico especialista en heridas o una enfermera especialista en heridas le brinde el asesoramiento de qué hacer y qué no hacer en el tratamiento de su herida, porque una simple herida, una simple cortada, una simple raspadura con algún elemento nocivo como puede ser café o crema dental puede llevar a un escenario complicado esta simple herida que no debió complicarse. Entonces, la invitación es a que puedan consultar, asesorarse, no automedicarse y sobre todo tener especial cuidado si son personas que tienen problemáticas vasculares o metabólicas como la diabetes. Exacto, sí, lo ideal es ir a un puesto de salud y no echarse todas estas cosas que la vecina dice que no, que échate panela, miel de abeja, una cantidad de cosas y lo que usted dice se complica entonces la situación. Regresamos a Natrox para preguntar, doctor, entonces, ¿cómo los ubican ustedes, aquellos pacientes médicos, porque nos escuchan también personal de la salud, en donde, cómo hacen? ¿Ustedes tienen un teléfono a través de la página web?
¿Cómo pueden contactarlos? Sí, Omaira, tanto médicos, pacientes y personal administrativo de las aseguradoras, de las EPS, pueden obtener información adicional y datos de contacto en nuestras redes sociales, que son natrox.colombia, terminado en X, natrox.colombia, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos en todas las redes sociales. También pueden obtener información adicional en nuestro sitio web, que es www.natroxcolombia.com, y en nuestro teléfono, que es el 605-385-5052, extensión 1. Les repito, el 605, que es el nuevo indicativo, y el número 385-5052, extensión 1. Perfecto. Bueno, aquí María Mercedes Fernández pregunta que después de una cesárea ha quedado problemas con heridas, que si también se puede utilizar en estos casos. Sí, claro. En las heridas quirúrgicas, como lo es la cesárea, con Natrox se experimentará una aceleración y una optimización del proceso de cicatrización. De hecho, hay unos estudios que muestran que el colágeno que se fabrica cuando hay una buena concentración de oxígeno en el tratamiento con Natrox nos brinda un colágeno de mayor calidad, es decir, un colágeno que tiene mayor respuesta tensil, tiene mayor resistencia a la tensión, y va a ser una cicatriz de mayor calidad, de mejor calidad. Sí, hemos escuchado varias veces se zafan los puntos, y como es un tejido tan delicado, ¿verdad? Allí, entonces para la cesárea, fíjense ustedes que tienen problemas de cicatrización también. Perdón, que ahora que recuerdo, y esas personas que normalmente hacen queloides también se les podría facilitar, porque hay personas que saben que tienen ese proceso, tengo un familiar muy cercano, y cualquier cosa inmediatamente se les forma queloide. Es decir, en el momento en que se produce una herida se puede también, no sé si la pregunta es correcta, como algo de prevención, si ya la persona tiene algo, o sea, aplicárselo si no tenga aún sin complicación. Bueno, en cuanto a los queloides, hace parte de un capítulo aparte, de un tratamiento adicional. Muchas veces los médicos hacen uso de la parte preventiva en cuanto a la formación de queloides, y hace parte también de componentes genéticos del proceso de cicatrización que tienen las personas. Entonces allí pues entra a participar esto que te comentaba del enfoque preventivo que tenga sobre la técnica quirúrgica, y también de la aplicación de algunos medicamentos como son los corticoides para el manejo de queloides. Pero en el caso de los queloides hace parte de un capítulo aparte que su médico tratante de cabecera va a tener que hacer el enfoque que necesite. Lo cierto es que con Natrox, en este tipo de personas que cicatrizan como de forma hipertrófica o queloides, pueden obtener también una optimización en el cierre de la herida. Exacto. Que es lo que buscamos, porque una herida abierta es la que nos brinda complicaciones, y él hará simultáneamente el tratamiento enfocado a esa parte del queloide, bien sea con algunos medicamentos o con otras estrategias que ya existen. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero realmente que es muy interesante y sobre todo una esperanza para mejorar la calidad de vida de tantas personas que padecen durante años precisamente con una herida que no cierra. Y aquí tenemos una opción, y sobre todo a través de las EPS, que no le va a costar pues directamente al paciente. ¿Cómo concluimos entonces, doctor, para cerrar pues este tema tan interesante? Bueno, que las personas que tengan heridas crónicas o conozcan personas, tengan familiares que tengan heridas de larga data, que estén complicadas, o que sean heridas de reciente data, pero que sean en pacientes con patologías de riesgo, como son las insuficiencias venosas o la diabetes, se animen a comentarle a sus médicos, a buscar en nuestra página web información, y que puedan encontrar en Natrox una solución para este cierre de las heridas. Que no esperen a que su herida se complique, a que llegue hasta una amputación, para obtener una herramienta que sea más eficiente, más efectiva en su cierre. Así es, el doctor Rubén Benítez, médico precisamente, que han estado aquí tratando la diabetes, pues está en sintonía. Así que hay médicos que también les llega este mensaje. Estuvo aquí hace como un mes hablándonos de diabetes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Walmar Síquez Molina, director científico de Natrox Colombia,
médico especialista en Administración, Salud y Seguridad Social y Riesgos Laborales. También a Danesis Flores, quien hizo posible este contacto. Muchísimas gracias. Realmente son temas que a nosotros nos gusta tratar porque aportan a la comunidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Omaira. Estaremos siempre atentos a tu llamado para seguir compartiendo valiosa información sobre este tipo de tratamiento. Cuando tengan algo aquí, pues pueden contar con nosotros. Ya en la parte final, pasando a otro tema, Promigas anuncia alianza con 3 universidades colombianas para investigación y desarrollo en gases renovables. Green Gas es el primer consorcio de investigación y desarrollo en gases verdes del país. A través de esta alianza, Promigas, Gases Occidente, Transmetano, Universidad del Norte, EAFIT